Probando, probando. Uno, dos, uno. Bueno, nada, ¿qué tal? Hola, mi nombre es Sergio y este es el primer video que voy a hacer al respecto, pero desde hace un tiempo en TikTok y también entre amigos y junto igual a una amiga mía, Mila, a quien yo quiero un montón. Venimos hablando un montón acerca del MBTI, acerca de las 16 personalidades. Venimos hablando acerca de un montón del tema y venimos informándonos un montón al respecto, estudiando bastante acerca de estas perso personalidades, acerca de esta, llamémosle pseudociencia, pero que en realidad sí pues hay, o sea, claro, hay base, hay estudio que no se ha formalizado en sí, pero que bueno, sabemos que la comunidad es bastante grande, hay un montón de acogida en un montón de partes del mundo, hay un montón de youtubers, hay un montón de gente que habla acerca del tema, así que bueno, en realidad Mila y yo igual lo hablamos bastante, así que supongo que ese soy yo. Eh, Adquiriendo una plataforma nueva mediante la cual puedo esparcir un poco más acerca de lo que ya vengo estudiando, ¿no? Bueno, o sea, digo estudiando porque sí le meto un montón de chamba al día. No, al día no, en realidad, o sea, le meto un montón de búsqueda de información, le meto un montón de, como que leo cosas, veo videos, análisis. Hay una página, un foro bastante famoso que se llama personality-database.com, en donde un montón de gente de todo el mundo como que tipea, ¿no? O sea, le pone una personalidad a artistas famosos, personas públicas de todo el mundo, políticos, gobernadores, personajes de series, de videojuegos, de pelas, y escriben ahí por qué creen que son un tipo de personalidad, por qué creen que son INFJ, INFP, ENTJ, y lo argumentan, ¿no? Y en base a eso creo que la comunidad como que igual esparce este conocimiento y tipo podemos llegar a un consenso, ¿no? Que me gusta pensar que cada vez se está centralizando más, se está cohesionando más y que sí, pues hay como que información teórica en base a Carl Jung y a Myers-Briggs y que cada vez más se puede como que eh, formalizar o estandarizar un poco más estos contenidos, ¿no? Pues nada, este video es en realidad una continuación de un video que ya he puesto en TikTok que les voy a dejar el enlace abajo en la descripción del video o en los comentarios, ya de ahí veo. Pero sí, bueno, en ese video estaba hablando un poco acerca de las diferencias entre los ENFJ y los INFJ. La información y los conocimientos que yo tengo son en base a funciones cognitivas. Entonces, claro, o sea, no es en base a si eres introvertido o extrovertido, no es en base a si eres sensing o intuitivo o si eres tanto a las emociones o a la lógica. Es en base a funciones cognitivas, ¿no? Me acabo de dar cuenta de que estoy en pijama, en realidad, bueno, ya es un poco tarde, en un rato más me meto a la cama y dije, bueno, haré ese video, así que en verdad no me molesta estar en pijama. Entonces, en el video en TikTok explico un poco acerca de las funciones dominantes y secundarias acerca de pues, estas personalidades, y acá voy a hablar un poco más acerca de las diferencias en las funciones inferiores, que son la debilidad de cada una de estas personalidades, y también de la función terciaria de cada uno, ¿no? Pues como sabemos, los ENFJ, su función dominante es el extroverted feeling o digamos las emociones externas. No sé muy bien cómo traducirlo a un español, así que usaré los términos que uso cuando veo inglés.
la información que ya existe en inglés. Y básicamente, ya que su función dominante es FE, Extroverted Feeling, la función inferior vendría a ser TI, que es Introverted Thinking, o la lógica interna, ¿no? La lógica interna, como ya sabemos, es la función dominante de un ISTP o un INTP. Y esta función es bastante acerca de lo que yo sé por mi propia experiencia o por mi propia búsqueda de información en base a la data que yo investigo, que yo veo, que yo experimento. En base a esa data o esas experiencias vividas, yo me creo un propio concepto y una explicación de las cosas. Por ejemplo, si yo empiezo a investigar acerca de un tema, acerca de un concepto, el que sea, o alguna teoría de un curso que yo estoy estudiando, yo genero la información en mi cabeza en base a esto que estoy leyendo. Y es un poco, o sea, confío más en lo que yo leo y yo investigo que en lo que alguien me explica y que no me suena muy convincente. Entonces, yo voy a preferir 1000 veces buscar información y atar cabos por mí mismo, ¿no? O sea, como decodificar la información y la data que estoy obteniendo. Voy a preferir 1000 veces eso a que alguien me explique, ¿no? O a que un profesor de la universidad me explique. Obviamente igual me va a ayudar a formar el concepto, pero lo que voy es que alguien que tenga TI en su pilar de la, de la personalidad, por más que alguien le explique las cosas o conceptos, no va a creer al 100% hasta que esa persona por sí misma haya buscado la información o haya hecho un filtro de toda la información que ve y que entienda internamente cómo es ese concepto. Otra característica de esta función cognitiva es que, y más en los ENFJ, ¿no? Es que les hace decir las cosas tal cual son, o sea, son bien prácticos al momento de decir la información. Solamente que como su función dominante son las emociones externas, se cuidan bastante de no hacer sentir mal a las personas cuando dicen las cosas, cuando expresan sus opiniones que ya están en su cabeza como que bastante establecidas, ¿no? Porque los ENFJ tienen opiniones bastante propias, sí, que son en realidad bastante como prácticas, como lógicas. Entonces, al momento de decir lo que piensan, en verdad, debido a que tienen extroverted feeling de función dominante, lo pueden decir en forma con bastante tacto, con bastante dominio, para no incomodar al otro, para no, digamos, disruptir la armonía que está en el ambiente, ¿no? Sin embargo, al ser su función inferior, TI, Introverted Thinking, al ser su función inferior, cuando un NFJ está o molesto o triste o estresado, es como si esta función inferior saliera en forma bien tóxica o bien desestabilizada. Entonces, en estos momentos es cuando el ENFJ, que usualmente es muy cordial, muy empático, muy como charming, ¿no? Como que muy encantador, es en estos instantes en que su función inferior sale en forma bien tóxica, que empieza a apoderarse de sí, del ENFJ, una versión bastante práctica de persona, ¿no? Cuando están molestos o estresados y sale a relucir esta debilidad que es su función inferior, pueden ser las personas más prácticas y cortantes del mundo. Toda esa cordialidad que usualmente las caracteriza, como que desaparece y te pueden decir las cosas en la cara en forma bien directa y en forma no tan cordial como uno esperaría. Entonces,
eso sí como que a veces puede herirte, ¿no? Porque el fe, que usualmente está como que intentando medir la armonía del grupo, desaparece y sale a apoderarse del ENFJ, el TI, que es el Introverted Thinking, y como que empieza a ser bastante cortante y bastante lógico. Al explicar las cosas o al decirte lo que piensa, ya no lo hace con cordialidad, sino en forma bastante directa, bastante fría, bastante cortante. Entonces, eso es cuando están tristes o enojados. Entonces, eso es un poco de cómo sale a relucir esta función inferior en los ENFJs. En los INFJs, cambiando un poco de tema, la función inferior es la función del extroverted sensing, que en español vendría a ser como las sensaciones externas o el sentir externo. En inglés el nombre es un poco más, digamos, exacto, ¿no? Pero bueno, esta función es la función de todos los sentidos de una persona, ya sea el olfato, la vista, el gusto, el tacto y el oído. Y cómo las personas percibimos el mundo que está a nuestro alrededor con estos sentidos, ¿no? El INFJ, al tener de función dominante el Introverted Intuition o la intuición interna, es una persona bastante abstracta, mental. Es una persona que está todo el tiempo viendo a su alrededor y como haciendo un scan, ¿no? de todo lo que le rodea, todo lo que escucha y ve y siente. Y como que hace un análisis bastante abstracto, ¿no? Como que empieza a atar cabos, empieza a decir, ah, ya, el mundo a mi alrededor es así por esta razón y por esta razón. Y, o sea, empieza como que a armar un montón de conceptos en su cabeza y explicaciones a las cosas que ve, que oye y que escucha. Entonces, pasa un montón de tiempo en su cabeza sobre analizando las cosas, porque esa es su función dominante, el Introverted Intuition, y su función inferior, que es la de los sentidos y el mundo tangible, la deja un poco de lado, ¿no? Entonces pasa un montón de tiempo en su cabeza y se olvida de vivir el presente, ¿no? Entonces está un montón de tiempo sobre analizando las cosas, previendo posibles consecuencias a la opción A, opción B, opción C. Entonces pasa un montón de tiempo en su cabeza y se olvida del presente porque está un montón de tiempo viviendo en el futuro, ¿no? En cómo va a ser el mañana o en cómo o en el porqué de las cosas, ¿no? Empieza a analizar un montón de cosas a nivel mental, a nivel de conceptos que empiezan a unirse, entonces, y se olvida de vivir el presente. Entonces, cuando un INFJ está triste o enojado o estresado o molesto, sale a relucir esta función inferior que es el extroverted sensing y sale a relucir también en forma tóxica. Esto hace que el INFJ, que usualmente es una persona cautelosa, precavida, estable, que no es de ser impulsivo o de hacer las cosas a la loca porque está en su cabeza sobreanalizando la situación un montón de veces, se convierte, o sea, su función inferior, que es el C, el Extroverted Sensing, pasa a ser, a apoderarse de él en forma bien tóxica. Entonces, el Extroverted Sensing en forma tóxica, que usualmente después el mundo, como uno se expresa en el mundo tangible con los sentidos y el vivir el momento, pasa el INFJ a ser una persona bastante impulsiva, bastante de seguir el impulso en base a lo que está viendo en el presente, ¿no? O sea, si ve algo que le gusta, dice, ah, ya, lo deseo comer. Si le dicen, oye, hay que hacer un deporte extremo, dice, ya, sí, hay que hacerlo, ¿no? O sea, de lo que lo caracteriza un montón a los INFJs, de ser bastante precavidos,
bastante de hacer un montón de planeamiento de sus cosas, de ser bastante precavidos, pasan a ser las personas más impulsivas del mundo. Y claro, eso es un poco lo opuesto a lo que es usualmente. Debido a que tienen de función terciaria el TI, que es el Introverted Thinking, cuando se vuelven esta versión tóxica de sí mismos, en donde el C, el Extroverted Sensing, pasa a actuar bastante en predominancia, también se vuelven un poco así como los ENFJ, que son como que bien directos cuando están tóxicos, pero los INFJ o sea, pueden llegar a ser bastante igual como chongueros, ¿no? Como bromistas, como que te hacen un montón de bromas inteligentes, por así decirlo, cuando están en esta forma tóxica, y que sí puede llegar a ser hiriente, pero la diferencia con los ENFJ es que el ENFJ, cuando está tóxico, es muy difícil que te diga las cosas en la cara a modo de broma o de chongo hiriente. Te las va a decir en forma bien directa y bien fría, con una expresión en verdad bien fría, o sea, no te va a bromear. El INFJ en forma tóxica, como está bien impulsivo y bien del momento, o sea, si te va a decir algo hiriente, te lo va a decir un poco así como que a la broma / no a la broma, ¿no? Como un poco eso, o sea, con un montón de sarcasmo, un montón de ironía, ¿no? En forma como que en chistes bien inteligentes y bien precisos. Pero nada, la principal característica, creo, de un INFJ tóxico es que se va a volver alguien bien impulsivo, que usualmente no es, y no va a medir las consecuencias de sus actos. Va a hacer lo que se le venga en gana en el momento, porque está viviendo el presente en forma tóxica, sí, pero al fin de cuentas viviendo el presente, que es lo opuesto a lo que hace usualmente, que es pues analizar el mundo abstracto que lo rodea y anteponerse un montón al futuro, etc. Y en resumen, la versión tóxica del ENFJ es alguien bastante frío, directo, que te dice las cosas en la cara y que no toma en cuenta la armonía del grupo ni tus emociones, ¿no? Eso es en verdad en forma bastante resumida. He intentado hacerlo de la forma más amigable ahorita, porque si no, tendría que explicar bastante a detalle cuáles son las 8 funciones cognitivas y cómo funcionan los opuestos, cómo funciona el opuesto de la función dominante con la función inferior, de la función secundaria con la función terciaria. Y creo que eso ya es tema para otros videos que se van a hacer más adelante. Pero nada, espero que este video les haya servido. Voy a compartirlo y no sé, díganme si este es un tipo de contenido que les gustaría ver, o si quisieran que haga videos de este tipo, o qué tipo de contenido quisieran ver en otros videos así, y etcétera. No sé, coméntenme.